Una placa fenólica o placa para circuito impreso es una hoja muy fina de cobre montada sobre una placa de material aislante. Estas placas se pueden perforar para hacer circuitos electrónicos o circuitos impresos, o bien podemos comprarlas ya perforadas. Además, estas las podemos encontrar en diversos materiales. Los materiales más comunes en los que los podemos encontrar son de baquelita, que están fabricadas de papel y resina, y el FR4 o fibra de vidrio. Ambos materiales son de bastante calidad y nos quedan perfectos para la elaboración de circuitos electrónicos. Sin embargo, depende del circuito que vayamos a realizar, es más recomendable o conveniente usar un tipo de material que otro. Por ejemplo, las placas de baquelita son bastante buenas cuando hacemos PCBs de una sola cara, pues la base blanca nos puede ser de bastante utilidad para poner una máscara de componentes con tóner, por ejemplo, ya que no sería necesario pintar la cara aislante con tinta UV para así aclararla, como sería en el caso con las PCBs de fibra de vidrio, que son algo opacas y oscuras. Ahora, las PCBs de fibra de vidrio en lo personal son las más idóneas para hacer PCBs, pues son más flexibles y resistentes al calor. Sin embargo, ese tipo de placas son algo difíciles de conseguir. Yo tuve la fortuna de haber encontrado estas en mi ciudad. Si logramos conseguirlas de este material, se nos puede facilitar la fabricación de nuestra PCB. Por ejemplo, si estamos realizando un circuito de doble cara, la placa, al ser transparente, nos puede facilitar la colocación de nuestra máscara de componentes con tóner, o bien la correcta colocación de la máscara de soldadura. Ahora, las placas perforadas las podemos encontrar en diversas presentaciones, ya sea con sus pads individuales o como esa de tipo protoboard. Estas placas yo no las recomiendo mucho, pues para hacer un circuito en estas se suele gastar bastante estaño y pasta, lo que resulta bastante caro. Una forma de evitar esto es soldar los componentes y conectarlos con cables o alambres de bajo calibre, como los alambres Kinar, pero si nuestro circuito es algo grande, existe la posibilidad de que nos equivoquemos en alguna de las conexiones y corremos el riesgo de quemar todo nuestro circuito. Por lo tanto, aquí se descartan las placas perforadas. Ahora pasemos al proceso de fabricación de una PCB. Links y materiales en la descripción. ¿Qué tipo de método usar? Existen algunos métodos para hacer PCBs, unos más rudimentarios que otros, como el método del plumón, que consiste en dibujar el circuito en la placa con un plumón permanente, pero este yo no se los recomiendo en lo absoluto porque es bastante impreciso. El método casero donde podemos hacer PCBs de bastante calidad es el método del planchado. Este sí se lo súper recomiendo. Segundo punto, ¿qué hoja usar en el método del planchado? Mucha gente suele usar con mayor regularidad el papel fotográfico, pues en este el tóner de la impresora láser se adhiere bastante bien. Otro grupo de gente usa el papel coché o papel de revista. Ese otro papel también es algo bueno, pero estos materiales no se los recomiendo mucho porque cuando lo planchamos el papel se adhiere por completo a la cara de cobre y luego hay que mojar el papel para así retirarlo. El problema es que si tallamos al papel con fuerza podemos llevarnos partes del circuito, o también hay veces en las que el papel aún se queda en las partes más delgadas del circuito y para quitarlo hay que rasparlo y bueno, es muy agresivo. El papel que les recomiendo usar es el papel transfer o de termotransferencia. Este papel es especial para hacer PCBs, por así decirlo, pues cuando lo planchamos sobre la placa este no se pega, solo deja el tóner sobre la placa y en pocas palabras pues hacer circuitos con este papel es ridículamente fácil. Este papel no lo he encontrado en tiendas físicas, en la descripción les dejo un link de Amazon donde lo pueden comprar. El circuito se debe imprimir en impresora láser sobre la cara lisa o brillante del papel. Tercer punto, ¿cómo planchar? Antes de transferir el circuito a la placa, primero debemos recortar la hoja al tamaño de nuestra PCB. Debemos asegurarnos que el circuito en la hoja coincida con la placa. Ahora, a nuestra placa la debemos de pulir. Ojo, no se debe de lijar porque si no podemos estropear la cara de cobre. Para pulirla podemos usar esponjilla o lana de acero, una lija de grano muy fino o bueno, yo tengo esta fibra que desconozco el material, pero tiene algunos hilos de acero similar a la lanilla. Una vez pulida la cara de cobre la limpiamos con acetona, alcohol isopropílico o thinner, esto para eliminar la grasa y suciedad que tenga la placa. Cuando ya tengan su circuito impreso en el papel transfer, manipúlenlo y úsenlo bien porque si no se les puede caer el tóner y después van a tener que corregirlo con el plumón así como le hice yo. Ahora sí, para transferir el tóner a la placa debemos alinear bien la hoja con nuestra PCB. Una vez alineada la colocamos en una base de madera o en algún otro material resistente al calor y colocamos nuestra plancha en su máxima temperatura sobre alguna de las esquinas de la placa sin hacer tanta presión. La dejamos así unos 5 segundos y la retiramos. Esto es para pegar una parte de la hoja sobre la placa y ya después poder manipularla. Ahora solo plancharemos con suavidad toda la placa, esto de una manera uniforme. Todo este proceso no debe durar más de 3 minutos, aunque también dependerá de qué tanta temperatura
temperatura de su plancha. Antes de finalizar debemos dejar la plancha sobre toda la placa por unos 10 segundos y ahora solo dejamos enfriar la placa por unos 30 segundos máximo. Pasado este tiempo retiraremos con cuidado el papel transfer. Si dejamos enfriar durante mucho tiempo la placa, corremos el riesgo de romper o desgarrar el papel y arruinar toda la transferencia. Cuarto punto, ¿cómo disolver el cobre en la placa? Para disolver el cobre y dejar el circuito se deben usar ciertos químicos. Estos son dañinos para la salud y por lo tanto se deben usar guantes y cubrebocas. Estos químicos pueden ser, por ejemplo, el ácido férrico o fenólico. Este es bastante común, pero es algo tardado para revelar el circuito. Para ahorrar tiempo, una solución bastante práctica es usar ácido muriático y agua oxigenada. Estos se deben usar en porciones iguales o al 50 y 50. Esta mezcla, además de revelar la placa en poco tiempo, deja un excelente acabado. Para disolver el cobre, atacarlo o revelar la placa, se debe agitar todo el tiempo el recipiente donde se depositó la mezcla de químicos y la placa. Este proceso tarda alrededor de unos 5 minutos. A medida de que pasa el tiempo, la solución comenzará a teñirse de un color azul verdáceo. Cuando el cobre se haya disuelto, deberemos lavar con agua la placa y quitar el tóner con el mismo material usado para pulirlo anteriormente. Quinto punto, ¿cómo perforar los agujeros o pads? Para hacer esto se deben usar brocas milimétricas como estas. Yo las adquirí en Amazon y no están tan caras. Igual les dejo un link en la descripción. Anudado a esto, también usé un broquero o portabrocas para un motor DC. Ese también lo adquirí en Amazon. Las brocas deben ser milimétricas, pues así tendremos más libertad a la hora de perforar la PCB. Yo antes usaba una broca de un 16avo, pero solía tener problemas porque esta es bastante ancha, por eso traten de adquirir las brocas milimétricas. Una vez terminado este proceso, solo queda pulir de nuevo la placa y soldar sus componentes. Como pudimos apreciar, el hacer un circuito impreso de calidad puede llegar a ser algo laborioso, pero en realidad vale bastante la pena hacerlo así. El costo de los materiales, de las hojas, de las brocas, el broquero y la PCB no excede los 400 pesos mexicanos, claro, a la hora de yo haber hecho este video. Y bueno, esta es la opción más útil que yo les recomiendo. En conclusión, podemos usar placas de baquelita o de fibra de vidrio dependiendo de nuestras necesidades. Ambos dejan acabados bastante buenos y de bastante calidad, así que solo es de escoger. Por otro lado, no les recomiendo usar placas perforadas a menos que sea urgente. Solo recuerden que van a gastar mucho estaño y pasta, además de que se puede ensuciar bastante fácil también. Sale más conveniente comprar los materiales correctos. En un futuro video mostraré cómo poner la máscara antisoldante con tinta UV. Bueno, en fin, gracias por haber llegado hasta acá.